Le doné un riñón a mi suegro y al día siguiente me echó de su hogar, gracias. ¿Pero no eres familia? Todo comenzó con una elección. Una elección que hice con el corazón, creyendo que estaba actuando desde la bondad más pura, convencida de que el amor, el deber y la lealtad eran suficientes razones para justificar cualquier sacrificio. Si alguien me hubiera advertido del costo, si alguien me hubiera susurrado en el oído lo que me esperaba al final de este camino, tal vez habría dudado, tal vez habría cerrado los ojos y seguido de largo, evitando la herida irreversible que me dejaría marcada para siempre. Pero lo hice. Me entregué, sin sospechar que el precio de mi generosidad no sería otra cosa que el desprecio, la humillación, al final, la destrucción de todo lo que alguna vez consideré mi hogar. Mi nombre es Camila y durante 6 años creí que Diego era el hombre con quien compartiría el resto de mi vida. Nos conocimos en la universidad y desde entonces, todo se sintió natural entre nosotros. Pasábamos horas hablando de nuestros planes, de nuestras metas, de los viajes que haríamos cuando el dinero nos lo permitiera. Teníamos esa ilusión juvenil de que el mundo estaba en nuestras manos y que juntos podríamos conquistar cualquier obstáculo. Pero si algo aprendí con el tiempo es que el amor, por más fuerte que parezca, no es suficiente cuando se enfrenta a la indiferencia y la traición. La relación con su familia nunca fue particularmente cercana. No eran abiertamente hostiles, pero siempre hubo una barrera invisible entre nosotros, una distancia que no podía cruzar por más que intentara encajar. Su madre, Victoria, era una mujer fría y elegante, de esas que analizan cada gesto con la precisión de un bisturí y siempre encuentran algo que criticar. Su padre, Ernesto, un hombre de negocios que, aunque educado en su trato, jamás hizo el menor esfuerzo por ocultar el hecho de que me consideraba prescindible en la vida de su hijo. Para él, yo no era más que una presencia temporal, alguien que eventualmente desaparecería cuando Diego madurara y entendiera que podía aspirar a algo mejor. A pesar de eso, nunca dejé que su desaprobación afectara mi relación. Diego era mi refugio, mi compañero, la persona con la que podía ser yo misma sin miedo al juicio. O al menos, eso creía. Entonces llegó la enfermedad de Ernesto, y con ella, la prueba que definiría el verdadero lugar que ocupaba en sus vidas. Todo comenzó de manera sutil, con un malestar ocasional, una fatiga que se atribuyó al estrés del trabajo. Pero con el tiempo, los síntomas se intensificaron. Pérdida de peso, hinchazón, debilidad. Finalmente, tras una serie de exámenes, el diagnóstico fue inapelable, fallo renal avanzado. La única solución era la diálisis constante o, en el mejor de los casos, un trasplante de riñón. Recuerdo el día en que nos dieron la noticia. Estábamos en la sala de espera del hospital, un espacio impersonal con paredes blancas y asientos incómodos. Victoria tenía los labios apretados, como si intentara contener el pánico, mientras Diego pasaba una mano por su cabello en un gesto nervioso. Ernesto, por su parte, mantenía el rostro impasible, pero en sus ojos había un brillo de desesperación apenas contenido. El médico explicó que encontrar un donante compatible era complicado, que la lista de espera era larga y que las posibilidades de recibir un órgano a tiempo eran inciertas. Las pruebas comenzaron. Uno a uno, los miembros de la familia se sometieron a exámenes para ver si eran compatibles. Diego, su madre, sus hermanos. Todos fallaron. La noticia cayó sobre ellos como un peso insoportable, y por primera vez en mi vida vi a Victoria derrumbarse. Fue en ese momento cuando supe lo que tenía que hacer. Sin dudarlo, me ofrecí para hacerme la prueba. Diego me miró con una mezcla de sorpresa y alivio, como si no hubiera considerado la posibilidad hasta ese momento. Victoria, en cambio, solo me observó en silencio, su expresión impenetrable. Ernesto no dijo nada. Quizás ni siquiera esperaba que mis resultados fueran favorables. Pero lo fueron. Era compatible. La decisión estaba en mis manos. Nadie me obligó, nadie me presionó. Lo hice porque creí que era lo correcto, porque amaba a Diego y porque, pese a la distancia con su familia, no podía ignorar su sufrimiento. El día que firmé los papeles para la cirugía, Diego me tomó de la mano y dijo que nunca olvidaría lo que estaba haciendo por su padre. Me prometió que esto nos uniría más que nunca, que siempre estaríamos juntos. La operación fue un éxito. Los médicos dijeron que Ernesto se recuperaría con el tiempo y que mi cuerpo también sanaría sin mayores complicaciones.
Durante los primeros días de recuperación, me quedé en la casa de sus padres, pues Victoria insistió en que estaría mejor cuidada allí que sola en nuestro departamento. Acepté, pensando que quizás, después de todo, este sacrificio me ganaría un lugar en su familia, que finalmente me verían como alguien que merecía estar a su lado. Pero entonces llegó el día en que descubrí cuán equivocada estaba. Estaba en la habitación que me habían asignado, todavía débil, cuando Ernesto me llamó a su despacho. Me sorprendió, pues nunca antes había solicitado hablar conmigo en privado. Caminé con cuidado, sintiendo la tirantez de la herida en mi costado, y me detuve en la puerta, esperando que dijera algo. Fue breve, directo y brutal. Me miró con esa misma expresión fría y calculadora que siempre había tenido y dijo que me agradecía lo que había hecho, pero que eso no cambiaba nada. No era familia. No lo fui antes y no lo sería ahora. Y por esa misma razón, quería que me fuera de su casa, de su vida y de la de su hijo. El golpe fue tan repentino que me quedé sin palabras. Mi mente tardó en procesar la magnitud de lo que me estaba diciendo. Cuando finalmente logré reaccionar, lo único que pude hacer fue preguntar por Diego, convencida de que esto era un malentendido, que él intervendría y le haría entender que lo que decía no tenía sentido. Pero cuando lo vi, supe que todo estaba perdido. No defendió nuestra relación, no cuestionó la decisión de su padre. Solo bajó la mirada y, con voz apagada, me dijo que era mejor que me fuera. Que no quería hacer esto más difícil de lo que ya era. No me dieron tiempo de discutir, de pedir una explicación. Me sacaron de su casa sin permitirme recoger mis cosas, sin darme siquiera la oportunidad de despedirme con dignidad. Me quedé de pie en la entrada de la mansión, sintiendo el aire frío de la tarde mientras el portón se cerraba tras de mí. Perdí todo en un solo instante. Mi hogar, mi relación, mi sentido de pertenencia. Y lo peor de todo es que, mientras caminaba sin rumbo, con el cuerpo aún dolorido por la cirugía y el corazón destrozado por la traición, solo podía pensar en una cosa. Esto no se iba a quedar así. No podía quedarme con los brazos cruzados después de lo que me hicieron. No después de todo lo que di. No después de perder una parte de mí por alguien que me desechó como si nunca hubiera significado nada. Si ellos me arrancaron de su vida sin pensarlo 2 veces, yo haría lo mismo con todo lo que ellos valoraban. La venganza había comenzado. Actualización 1. El tiempo pasó con una lentitud insoportable. Los días se desdibujaban en semanas, y las semanas en meses, pero el peso de la traición no disminuía. Al contrario, se arraigaba más hondo, como una espina clavada en la carne que se infecta con el tiempo, convirtiéndose en una herida purulenta imposible de ignorar. Al principio, me costó reaccionar. No fue inmediato el deseo de venganza, porque antes de la furia vino el dolor, el luto por lo que había perdido. La incredulidad de haber sido descartada con tanta facilidad después de dar algo tan valioso como una parte de mi propio cuerpo. Las noches eran las peores. Cerraba los ojos y revivía una y otra vez aquel momento, la frialdad en la voz de Ernesto, la cobardía en la mirada de Diego, la indiferencia con la que me habían echado como si fuera una molestia pasajera. Y yo, en mi estado vulnerable, aún con las cicatrices de la operación abiertas, sin fuerzas para pelear, sin armas para defenderme. Pero eso había quedado atrás. Con el tiempo, el dolor se convirtió en algo más. Algo más profundo. Más oscuro. Una semilla de rencor que germinó en mi interior con raíces venenosas. Ellos me habían arrebatado todo. Y ahora, yo haría lo mismo con ellos. Había pasado medio año desde aquel día. Medio año en el que me reconstruí desde las ruinas que dejaron. Conseguí un pequeño departamento, modesto pero suficiente, y volví a mi rutina, aunque todo se sentía hueco, carente de propósito. Me había convertido en una sombra de lo que era, sobreviviendo en automático, sin dirección. Hasta que un día, casi por accidente, me crucé con una noticia que encendió la chispa que necesitaba. La empresa de Ernesto estaba en su mejor momento. Las inversiones habían crecido, los contratos con proveedores de bienes raíces se habían multiplicado, y su presencia en el mercado era más fuerte que nunca. Leí la noticia con una sensación de náusea. Mientras yo había pasado meses en el fondo del pozo, ellos habían seguido con sus vidas como si yo nunca hubiera existido.
No solo me habían olvidado, sino que prosperaban después de haberme arrancado de su mundo sin remordimiento alguno. Eso fue lo que lo cambió todo. Eso fue lo que me hizo entender que no podía seguir viviendo así. Si algo había aprendido en mi tiempo con Diego era que su familia no solo dependía de su dinero, sino de su estatus, de su reputación. No eran solo ricos, eran influyentes. Ernesto no se conformaba con tener éxito, necesitaba que todos lo supieran, que todos lo respetaran y lo envidiaran. Victoria no podía concebir la idea de ser vista como menos que las otras esposas de su círculo social. ¿Y Diego? Diego siempre había vivido bajo la sombra de su padre, ansiando su aprobación, demostrando que podía seguir sus pasos. Esa era su debilidad. No podía quitarles la sangre que corría por sus venas como ellos me quitaron la mía, pero sí podía despojarlos de aquello que les daba poder, de lo que verdaderamente les importaba. Su prestigio. Su dinero. Su imperio. El primer paso fue la información. No podía lanzarme al ataque sin conocer cada detalle de su negocio, cada eslabón de la cadena que sostenía su poder. Sabía que la empresa de Ernesto estaba involucrada en bienes raíces, manejando contratos millonarios con desarrolladores, comprando y vendiendo propiedades con márgenes absurdos de ganancia. Pero también sabía que ninguna fortuna se construye sin secretos sucios. No podía actuar desde la distancia. Necesitaba infiltrarme, convertirme en una sombra en su mundo, estar cerca sin que se dieran cuenta. Así que utilicé todo lo que tenía, mi inteligencia, mi capacidad de adaptación, mi habilidad para encajar donde no pertenecía. Usé redes sociales, contactos viejos, eventos de la industria a los que aún podía acceder. Me convertí en una inversora en bienes raíces, alguien con interés en el mercado, alguien que hacía preguntas sin levantar sospechas. Conocí a gente clave. Abogados, contadores, desarrolladores, personas que sin saberlo, me entregaban pequeñas piezas de un rompecabezas mucho más grande. No fue fácil. Me llevó meses de paciencia, de juego estratégico, de construir relaciones sin revelar mi verdadero propósito. Pero poco a poco, las grietas empezaron a aparecer. Descubrí que la empresa de Ernesto no era tan intachable como parecía. Había contratos irregulares, acuerdos turbios con ciertos funcionarios, dinero movido en cuentas que no aparecían en los registros oficiales. Había fraudes. Sabía que con esa información podía hacerles daño. Pero no bastaba con eso. No quería solo que perdieran dinero. Quería destruirlos. Así que me aseguré de que cuando el golpe llegara, fuera devastador. Sabía que si entregaba la información de golpe, ellos tendrían margen para reaccionar, para esconder pruebas, para negociar con sus contactos poderosos. Así que en lugar de eso, comencé a filtrarla poco a poco, estratégicamente, a las personas correctas. Primero, un rumor sobre su empresa en los círculos de negocios, lo suficiente para sembrar desconfianza. Luego, un par de documentos anónimos enviados a ciertos periodistas financieros, dejando caer la posibilidad de prácticas dudosas dentro de su compañía. Y finalmente, lo más importante, información filtrada directamente a entidades gubernamentales encargadas de auditar empresas del sector. Fue un trabajo lento, meticuloso, pero cada paso era una daga hundiéndose un poco más en su imperio. Cada contacto que hacía, cada archivo que enviaba, cada conversación que manipulaba me acercaba más a mi objetivo final. Y entonces, los primeros signos de colapso aparecieron. Las auditorías comenzaron. Clientes importantes empezaron a retirarse, temerosos de verse involucrados en un escándalo. Los proveedores, inseguros del futuro de la empresa, retrasaron entregas, causando demoras en proyectos clave. La maquinaria que había sostenido a Ernesto durante tantos años empezó a rechinar, a tambalearse. Y yo, desde las sombras, observaba cómo todo lo que habían construido con tanto orgullo comenzaba a desmoronarse. Pero esto era solo el principio. El primer golpe ya estaba dado. La caída real estaba por venir. Actualización 2. Los primeros signos de inestabilidad en la empresa de Ernesto no tardaron en convertirse en una crisis evidente. Como si se tratara de un castillo de naipes que se desmoronaba al remover su base, cada pieza que toqué con precisión quirúrgica hizo que toda la estructura comenzara a tambalearse. Sabía que esto no sería inmediato, que el colapso completo requeriría paciencia,
pero la espera no me molestaba. Si algo había aprendido en estos meses de planificación, era que la venganza no debía ser apresurada ni impulsiva. Tenía que ser metódica, calculada y, sobre todo, implacable. Las auditorías que había provocado con mis filtraciones empezaron a dar frutos. Al principio, Ernesto y su equipo intentaron manejarlo con la arrogancia de quien ha vivido convencido de que las reglas no aplican para él. Pensaron que se trataba de un inconveniente menor, algo que sus abogados podrían resolver con unos cuantos contactos y una que otra llamada a las personas adecuadas. Sin embargo, lo que no sabían era que los rumores no solo se habían esparcido entre los entes regulatorios, sino también entre sus propios socios y clientes. La confianza en la empresa se erosionó lentamente, y los inversionistas comenzaron a hacer preguntas que Ernesto no podía responder sin exponerse aún más. Un día, mientras revisaba las noticias financieras como lo había estado haciendo religiosamente desde que puse en marcha mi plan, encontré un artículo sobre la empresa de Ernesto. No era algo explosivo todavía, pero la información ya estaba tomando vuelo. El titular mencionaba irregularidades en la gestión y posibles inconsistencias en contratos recientes. Fue entonces cuando supe que la maquinaria de su propio colapso ya estaba en marcha, y yo solo tenía que seguir empujando en la dirección correcta. Las semanas siguientes fueron un espectáculo que disfruté en silencio. La empresa, que hasta entonces había sido un gigante inquebrantable en el sector inmobiliario, comenzó a perder contratos importantes. Los clientes, temiendo verse involucrados en problemas legales, empezaron a cancelar acuerdos. Empresas competidoras aprovecharon la debilidad de Ernesto para atraer a sus mejores clientes con ofertas irresistibles, y su compañía, que había funcionado con la eficiencia de un reloj suizo, comenzó a mostrar grietas que ya no podían ocultarse. Victoria, con su necesidad patológica de aparentar perfección, intentó contener los rumores entre su círculo social. Me enteré a través de una conocida en común que la mujer había organizado una cena con algunas de las esposas de empresarios influyentes, en un intento desesperado de mostrar que todo estaba bajo control. Pero las mujeres como ella, depredadoras disfrazadas de damas elegantes, podían oler la debilidad a kilómetros de distancia. A pesar de sus sonrisas educadas y sus palabras tranquilizadoras, sabía que Victoria estaba perdiendo su estatus. Y si había algo que esas mujeres disfrutaban más que las fiestas exclusivas, era el espectáculo de ver caer a una de las suyas. Diego, por su parte, no tardó en sentir la presión de lo que estaba ocurriendo. A pesar de la imagen que siempre intentó proyectar, él nunca había sido más que la sombra de su padre, un hombre sin verdadera autonomía cuya única aspiración era obtener la validación de Ernesto. Con la empresa tambaleándose, vi su nombre mencionado en ciertos foros financieros como un ejecutivo de segunda categoría incapaz de manejar una crisis. Sonreí al leerlo. El mismo hombre que me dejó sola cuando más lo necesitaba ahora estaba viviendo su propia pesadilla. Pero aún faltaba la estocada final. No quería que simplemente perdieran contratos o dinero. No quería que la empresa pasara por un mal momento y luego se recuperara. No. Quería que todo lo que construyeron se derrumbara por completo, que quedaran en ruinas, que Ernesto y su familia sintieran lo que era perderlo todo sin previo aviso, sin poder hacer nada para evitarlo. La información que tenía sobre los fraudes internos de la empresa aún no había sido completamente utilizada. Había filtrado lo suficiente como para generar incertidumbre y desconfianza, pero aún guardaba lo más contundente, lo que podía hundirlos definitivamente. Sabía que si soltaba la última bomba demasiado pronto, podrían tener la oportunidad de maniobrar y mitigar el daño. Por eso, esperé el momento perfecto. Y llegó. Poco después de que la empresa comenzara a perder inversionistas, uno de los competidores más importantes de Ernesto anunció un nuevo proyecto que amenazaba con dejarlos fuera del mercado. Fue entonces cuando lancé la última pieza de información. Un dossier detallado, con pruebas contundentes de fraude financiero, corrupción y manipulación de contratos, llegó a los periodistas adecuados. No tardaron en publicarlo. Y cuando lo hicieron, el escándalo estalló con una fuerza que ni siquiera yo había anticipado. Los titulares eran demoledores. Empresa de Ernesto M. investigada por fraude millonario fue la noticia que apareció en todos los medios financieros. La información se dispersó como un incendio en un campo seco. De la noche a la mañana, la empresa pasó de ser un pilar del sector inmobiliario a un símbolo de corrupción y decadencia. El gobierno abrió una investigación formal.
La bolsa de valores reaccionó de inmediato, y las acciones de la compañía se desplomaron. Las demandas comenzaron a acumularse, y los clientes que aún quedaban se apresuraron a cortar lazos para no verse afectados. Los bancos congelaron cuentas, y de repente, todo lo que Ernesto había construido durante décadas se convirtió en un barco hundiéndose sin salvación. Cuando supe que la noticia había llegado a ellos, me imaginé el caos dentro de esa mansión que una vez fue mi hogar. Me imaginé a Ernesto revisando frenéticamente cada informe financiero, intentando encontrar una salida, a Victoria desesperada por mantener la fachada de dignidad que tanto le importaba. A Diego hundido en la impotencia de saber que su apellido ya no significaba nada en el mundo de los negocios. Lo que una vez fue una familia que me miró con desprecio ahora era una familia al borde del colapso. Pero esto no terminaba aquí. Todavía quedaba un último acto en esta historia. La caída de su imperio ya estaba asegurada. Ahora solo faltaba el golpe que los destruiría por completo. Actualización 3. La noticia del colapso de la empresa de Ernesto se esparció como un veneno lento pero letal. Los medios financieros no soltaron el escándalo durante semanas. Cada día, un nuevo artículo exponía más detalles sobre las irregularidades, cada uno más dañino que el anterior. A medida que los periodistas investigaban, salían a la luz más pruebas, más contratos fraudulentos, más transacciones turbias. No era solo la información que yo había filtrado, sino que la atención mediática había llevado a otras personas, ex empleados, socios defraudados, incluso rivales en el negocio, a hablar. A contribuir con piezas del rompecabezas que, en conjunto, pintaban una imagen de corrupción y decadencia absoluta. Las autoridades intensificaron su escrutinio. Las oficinas de la empresa fueron allanadas, los archivos confiscados. No hubo manera de ocultarlo, de silenciarlo, de barrerlo debajo de la alfombra. Ernesto intentó todo. Movió contactos, presionó a abogados, utilizó cada favor que tenía pendiente, pero nada funcionó. Los bancos cortaron su financiamiento, los clientes restantes cancelaron los últimos contratos que aún los mantenían a flote, y en cuestión de semanas, lo inevitable sucedió. La empresa se declaró en quiebra. Leí la noticia con una mezcla de satisfacción y frialdad. No sentí culpa. No sentí remordimiento. Solo una certeza absoluta de que esto era exactamente lo que se merecían. Pero aún no había terminado. Ernesto aún tenía su nombre, su reputación, su posición en los círculos de poder. Victoria aún podía fingir ante sus conocidos que todo era un malentendido temporal, una caída de la que eventualmente se levantarían. ¿Y Diego? Diego aún podía sostener la fantasía de que esto era solo un revés, que su apellido seguiría significando algo en el mundo de los negocios. No podía permitirlo. No después de todo lo que me habían hecho. Así que di el siguiente paso. Con la empresa oficialmente en ruinas, la atención mediática se centró en la responsabilidad individual de los directivos. Ernesto, como era de esperarse, intentó lavarse las manos, argumentando que los fraudes habían sido errores administrativos de empleados de menor rango, que él nunca tuvo conocimiento de las prácticas ilegales. Pero había cometido un error fatal. Durante años, había operado con la arrogancia de quien cree que nunca será atrapado, dejando rastros de sus decisiones en correos electrónicos, en contratos firmados con su propia mano, en llamadas registradas. Y yo me aseguré de que toda esa información terminara en manos de los investigadores correctos. El resultado fue inmediato. Un juez ordenó la congelación de sus cuentas personales mientras la investigación avanzaba. Sus bienes comenzaron a ser embargados poco a poco. Primero, los autos de lujo. Luego, las propiedades que tenía registradas a su nombre. Finalmente, el golpe que debió haber sentido como un puñal en el corazón, la mansión familiar, ese monumento a su estatus y poder, fue incluida en la lista de activos a ser incautados. Supe que intentó apelar, que su abogado presentó documentos para retrasar la orden, pero no sirvió de nada. El día en que las autoridades llegaron para desalojarlos, no pude evitar sonreír. Me los imaginé allí, de pie en la entrada de la casa, observando cómo los muebles eran sacados, como los retratos familiares eran empaquetados, como cada rincón de su vida perfecta era desmantelado pieza por pieza. Ernesto, con la mandíbula apretada, fingiendo control, aunque por dentro estaba ardiendo de rabia.
Victoria, con el rostro lívido, incapaz de procesar que estaba perdiendo la casa en la que había construido su identidad. Y Diego. Diego debió haber estado en shock, sin saber qué hacer, sin comprender cómo todo lo que conocía se había desmoronado en un abrir y cerrar de ojos. No pude estar allí para verlo en persona, pero no importaba. Lo imaginé con cada detalle, y eso fue suficiente. Pero aún quedaba algo más. Una última visita. Había esperado pacientemente el momento adecuado. Cuando supe que Ernesto y su familia se habían mudado a un departamento mucho más pequeño, un lugar que no tenía ni la mitad del lujo al que estaban acostumbrados, supe que era hora. Llamé a Diego. Sabía que respondería. Desde que la empresa comenzó a desmoronarse, había recibido algunos mensajes suyos, intentos débiles de contacto que ignoré sin siquiera pensarlo. Pero esta vez, contesté. Diego sonaba diferente. No era el hombre seguro de sí mismo que había conocido. No era la persona que me había mirado con indiferencia cuando su padre me echó de la casa sin dudarlo. Su voz era tensa, llena de incertidumbre y miedo. Me dijo que necesitaba verme. Acepté. Nos encontramos en una cafetería discreta, lejos de los lugares a los que solíamos ir juntos. Cuando llegó, lo vi al instante. Estaba más delgado, con ojeras pronunciadas, con una expresión derrotada que jamás imaginé ver en él. Se sentó frente a mí y, después de unos segundos de silencio, me dijo lo que ya sabía. Su familia estaba en ruinas. La empresa había desaparecido, sus bienes habían sido incautados, su padre estaba enfrentando cargos graves que, si todo seguía como hasta ahora, podrían llevarlo a prisión. Su madre estaba hundida en la desesperación, incapaz de aceptar lo que había sucedido. Y él no sabía qué hacer. Diego me miró con algo que, por un momento, casi pareció ser arrepentimiento. Me dijo que pensó mucho en mí en los últimos meses, que recordaba todo lo que había hecho por su familia, todo lo que había sacrificado. Me dijo que había cometido un error, que nunca debió dejar que me echaran de su lado, que había sido un cobarde. Me dijo que quería saber si había alguna posibilidad de arreglarlo, de que volviéramos a estar juntos, de que pudiera encontrar en mí el apoyo que había perdido. Me quedé en silencio por unos segundos, observándolo, disfrutando del momento. Luego, con la voz más tranquila que pude, le respondí. Le dije que me parecía curioso que ahora, cuando todo en su vida se había derrumbado, cuando ya no tenía nada, viniera a buscarme. Le dije que si en algún momento creyó que yo era lo suficientemente buena como para darle un riñón, pero no lo suficientemente buena para ser parte de su familia. Entonces debía entender que ahora yo tampoco tenía interés en estar con alguien que no valía nada. Le dije que ya no me importaba. Que me daba igual su sufrimiento. Que no sentía ni una pizca de compasión por él. Y luego, antes de levantarme de la mesa y dejarlo solo con su miseria, le dije lo último que quería que recordara por el resto de su vida. Le dije que su padre podía perder su empresa, su dinero, su casa, su reputación, pero que nunca podría deshacerse de una cosa. Mi riñón. Le dije que, por el resto de su existencia, cada vez que mirara a su padre, cada vez que recordara lo que había perdido, tendría que vivir con el conocimiento de que un pedazo de mí seguía dentro de él. Un recordatorio eterno de la mujer que destruyó su vida. Me marché sin mirar atrás. Mi venganza estaba completa. Actualización final. El colapso de la familia de Ernesto no fue inmediato, pero cuando llegó, fue total. No quedó nada de la imponente imagen que alguna vez proyectaron, del linaje que usaban como escudo, de la arrogancia con la que caminaban por el mundo creyéndose intocables. La empresa estaba destruida, las propiedades habían sido subastadas para pagar deudas y abogados, y los pocos aliados que alguna vez tuvieron se esfumaron con la misma rapidez con la que antes los adulaban. Para la sociedad, ya no eran los dueños de un imperio inmobiliario, sino una familia en desgracia, un nombre mencionado con morbo en los círculos de negocios. Un ejemplo perfecto de cómo la avaricia y la corrupción podían llevar a la ruina. Pero para mí, no era suficiente. Habían perdido su fortuna, su estatus, su poder, pero aún no habían perdido lo más importante, su dignidad. Todavía podían caminar con la cabeza en alto, todavía podían fingir ante ellos mismos que algún día podrían recuperarse. Que esto era solo una mala racha y que tarde o temprano encontrarían la manera de volver a lo que eran.
No podía permitirlo. No cuando cada una de sus acciones me había llevado hasta este punto, no cuando yo había sido la única que perdió todo sin merecerlo. La caída de Ernesto había sido una obra maestra de precisión y paciencia, pero ahora llegaba la parte más cruel. La parte en la que no solo les quitaba todo, sino que les dejaba un peso que jamás podrían sacudirse, una carga que los consumiría lentamente, que los haría revivir su derrota cada día por el resto de sus vidas. Así que preparé el golpe final. Con la empresa reducida a cenizas y su patrimonio desapareciendo en manos de acreedores y abogados, Ernesto y Victoria se refugiaron en un pequeño apartamento en las afueras de la ciudad. Lejos del lujo en el que habían vivido toda su vida. Ya no eran parte de los exclusivos círculos sociales en los que solían moverse. Ya no recibían invitaciones a eventos de gala ni eran bienvenidos en los restaurantes de alta categoría donde solían cenar con sus amigos influyentes. La prensa, que al principio se había dedicado a cubrir cada detalle de su caída, poco a poco había perdido interés, dejando solo el eco de la humillación pública que jamás podrían borrar. Sabía que Ernesto estaba desesperado por encontrar una salida. Sus abogados aún intentaban retrasar lo inevitable, buscando lagunas legales que pudieran evitar que el juicio por fraude avanzara más rápido de lo que podían manejar. Pero la verdad era simple, estaba acorralado. No tenía dinero para pagar sobornos, no tenía aliados poderosos que quisieran arriesgarse por él, no tenía nada más que su propio miedo al destino que lo esperaba. Y entonces, en su desesperación, hizo algo que no vi venir. Intentó vender la historia de su caída. Descubrí por casualidad que había contactado a un periodista financiero, uno de esos escritores que se especializaban en la decadencia de las élites, ofreciendo dar una entrevista exclusiva a cambio de una suma de dinero. Sabía que la prensa todavía tenía interés en su escándalo y, al no tener otra fuente de ingresos, pensó que vender su versión de los hechos podría darle algo de aire para seguir luchando. Pero no podía permitir que eso pasara. No podía permitir que se presentara como una víctima, que tergiversara los hechos, que intentara culpar a otros o manipular la narrativa para hacer creer que todo había sido un accidente desafortunado en lugar del resultado de su propia codicia y corrupción. Así que lo contacté. Utilicé un número nuevo, un nombre diferente, y le hice creer que era una periodista independiente interesada en contar su historia de manera objetiva, sin el sensacionalismo con el que otros medios la habían tratado. Le dije que no podía pagarle por la entrevista, pero que podía ayudarlo a limpiar su imagen si me daba acceso a documentos que demostraran su inocencia. Cualquier prueba que pudiera usar para redactar un artículo favorable sobre su situación. La desesperación lo hizo caer en la trampa. Lo convencí de que me enviara archivos, correos, documentos legales que supuestamente respaldaban su versión de los hechos. Pero lo que en realidad me envió fue la última pieza que necesitaba para terminar lo que había empezado. Encontré en esos archivos una serie de transferencias bancarias que, aunque él pensaba que lo exoneraban, en realidad lo incriminaban aún más. Movimientos de dinero que no solo demostraban que era consciente de los fraudes en su empresa, sino que lo vinculaban directamente a cuentas en paraísos fiscales que no habían salido a la luz en las investigaciones previas. No tardé en hacer lo que debía. Filtré los documentos a las autoridades. Esta vez, no como información anónima, sino como pruebas directas que garantizaran que Ernesto no tuviera salida. No habría acuerdos, no habría manera de escapar. Esta vez, lo hundí de forma irreversible. La reacción fue inmediata. Días después, la noticia estalló nuevamente en los medios. Se reabrieron nuevas investigaciones, se ampliaron los cargos en su contra y, finalmente, llegó la orden de arresto. Ernesto fue detenido en su apartamento, en plena madrugada, esposado frente a los pocos vecinos que aún se molestaban en mirarlo con desprecio. Las imágenes de su captura circularon por todas partes. Un hombre que alguna vez fue temido y respetado ahora era solo un criminal más, derrotado, marchito, con la mirada perdida mientras los agentes lo subían a un vehículo policial. Victoria quedó completamente sola. Sin dinero, sin reputación, sin un esposo que pudiera protegerla. Diego, por otro lado, no tardó en seguir el mismo camino de desgracia. Sin el apellido que alguna vez le abrió puertas, sin contactos que lo ayudaran a conseguir un empleo decente, terminó relegado a trabajos que jamás hubiera imaginado hacer. Lo vi una vez, por casualidad, saliendo de un pequeño restaurante de mala muerte donde trabajaba como mesero.
No me vio, pero yo sí. Lo observé durante unos segundos, notando la forma en que su postura había cambiado, la forma en que su ropa ya no era de diseñador. La forma en que su vida se había reducido a lo que alguna vez consideró indigno para alguien de su apellido. No dije nada. No necesitaba hacerlo. El castigo ya estaba en marcha. Ya no eran ricos, ya no eran poderosos, ya no eran nada. Pero lo mejor de todo, lo más cruel, lo más hermoso de mi venganza, era que por mucho que intentaran olvidar, jamás podrían hacerlo del todo. Porque cada vez que Ernesto despertara en su celda, cada vez que Victoria viera su reflejo en un espejo y se encontrara con el rostro de una mujer derrotada, cada vez que Diego sintiera el peso de su nueva realidad, recordarían que hubo una vez una mujer que estuvo en su vida, una mujer a la que despreciaron, una mujer a la que traicionaron. Y recordarían que dentro del cuerpo de Ernesto, latiendo con cada segundo de su miserable existencia, seguía un pedazo de mí. Un recordatorio eterno de la mujer que los destruyó.